Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Bueno, pues seguimos con el veranito, con leer en la piscina, leer en la playa, en el campo, donde queramos, en la hamaca. Y yo voy a continuar diciendo los libros que he estado leyendo durante este tiempo, porque os puse un vídeo en el que estaban leyendo cosas ya de veranito y yo pues la continuación. Yo no llevo ningún orden, o sea, lo mío no es semanal ni mensual, sino yo termino de leer una serie de libros y os pongo los libros que he leído. No tengo ningún orden en ese estilo. No soy como otros booktubers que semanalmente o cada 2 semanas o cada semana o cada mes. Lo mío no. Yo leo un libro que me gusta y lo reseño. Leo 3 libros que me gustan y los reseño, depende de cómo me dé. Y este verano, uno de los libros que he leído ha sido, bueno, que he seguido leyendo, ha sido Huesos Olvidados, de Douglas Preston y Lincoln Chill, de la editorial Plan Janés. Yo estoy acostumbrada a leer a Preston y Chill con el detective Pendergast, creo que ya lo comenté. Y entonces, ahora que ha presentado la nueva saga con la Nora Kelly, que es una arqueóloga, pues la verdad es que yo echo de menos a Pendergast. Es que él metía mucha caña cuando investigaba, tiene una personalidad, tenía una personalidad totalmente que te captaba en el momento en el que aparecía en la novela. Y Nora Kelly, pues todavía no ha logrado conseguir meterme en el libro por completo. Pero vamos, que el libro está muy interesante porque se trata sobre unos huesos que también un tesoro que está enterrado en un sitio, se supone que maldito, en la zona donde iban los colonos antiguamente o sea, que llegaban de Irlanda, tenían varias rutas, pues hay una ruta en la que se confundieron los colonos y terminaron comiéndose los unos a los otros. Y entonces hay una maldición sobre esa tierra. Y Nora Kelly se ve imbuida dentro de esos restos arqueológicos para investigar lo que pasó. Pasan muchas cosas que también podrían haber pasado con Pendergast, ¿de acuerdo? Pero el protagonismo de Nora Kelly es muy sui generis, no tiene la personalidad todavía que yo estaba esperando. Aunque aún así el libro es entretenidísimo, tiene, pues eso, es una novela policíaca, tiene muchísimo ritmo de guión. Es una pluma que tienen estos dos autores que es envidiable, te pones a leerlo y no acabas, hasta que no acabas de leerlo no dejas el libro, y si lo dejas pues lo vuelves a coger inmediatamente, y totalmente recomendable. Ahora creo que ha sacado un nuevo libro que también me lo compraré y me lo leeré, por supuesto. Otro libro que me leí fue de Dostoyevsky, La sumisa, de la editorial Galaxia Gutenberg. Es la traducción del ruso de Juan Luis Abollado. Es este librito. Es un libro muy pequeño, es un libro de 110 páginas y es muy especial, porque la sumisa no es la protagonista realmente del libro. La sumisa es la víctima del libro, es realmente la persona sobre la que circula todo, pero no se mete en ningún momento. El protagonista va a ser su marido. Su marido que o sea, comienza yo en lo que es la obra pensando y dándole vueltas a por qué su mujer se ha suicidado. Porque realmente su mujer se ha suicidado y no sabe el por qué, no entiende qué es lo que él ha podido hacer mal, qué es lo que le ha podido afectar a ella, en qué estaba pensando como para suicidarse. Y ella en realidad era una chica que la conoció por una tienda de préstamos sí, de préstamos realmente, porque, a ver, de préstamos, sí. Entonces esta chica pues no tenía posibles, vivía con sus tías estaban deseando que se casara para podérselas quitar de en medio. Y entonces el prestamista ve cómo va poco a poco vendiendo baratijas, ella, de que va teniendo de su familia suya, de sus padres, y ve como poquito a poco va necesitando ayuda, y le llega un momento en el que pues
se le mete un poco en la cabeza que esa chica necesita de ayuda y pide la mano a las tías de esa jovencica, que es mucho más joven que él. Entonces, una vez que empieza a trabajar ella también en el negocio de su marido, pues en cuanto tiene algún tipo de, que se le ocurre hacer algo, alguna cosa en ese momento, pues ella rápidamente el marido le dice que no, que eso tiene que ser de tal manera, que tiene que ser de tal otra, o sea, un maniático. Un maniático y además era un hipocondríaco. O sea, no es precisamente una persona con la que se fuera fácil vivir. Pero eso lo vemos desde el punto de vista del narrador omnisciente. Y mientras tanto, pues sigue él pensando, tenemos al narrador omnisciente y tenemos también al prestamista, al protagonista, que lo pongan aquí. A ver, voy a leer lo que pone. A ver, imagínense a un marido que tiene ante sí sobre la mesa a su esposa, la cual se ha suicidado arrojándose por la ventana. El marido se encuentra aún aturdido. Todavía no ha tenido tiempo de concentrarse. Va y viene por las habitaciones de su casa esforzándose por hacerse cargo de lo ocurrido, por fijar un pensamiento en un punto. Además, es un hipocondríaco empedernido de los que hablan consigo mismo. Todo el tiempo hablando consigo mismo y preguntándose el por qué. También en ese momento está hablando solo. Cuando cuenta lo sucedido, se lo aclara a sí mismo. A pesar de la aparente trabazón de su discurso, se contradice varias veces a sí mismo, tanto por lo que respecta a la lógica como a los sentimientos. Se justifica, la acusa a ella y se sumen explicaciones tangenciales en las que la vulgaridad de ideas y afectos se junta a la hondura de pensamiento. Poco a poco va aclarando lo ocurrido y concentrando los pensamientos en su punto. Varios de los recuerdos evocados le llevan por fin a la verdad, la cual, quiera o no, eleva su entendimiento y su corazón. Al final cambia incluso el tono del relato, si se compara con el desorden del comienzo. El desdichado descubre la verdad bastante clara y de perfiles concretos, por lo menos para sí mismo. Y ese cambio radical que se ve bastante bien en la segunda parte, que él llega a comprender qué es lo que le pasaba a su mujer. Lo llega a comprender y realmente se hace una especie de mea culpa, también de conocer a la mujer por fin. ¿Veis? En el capítulo 2 llega a comprender a su mujer, deja de echarle la culpa a ella también de lo ocurrido. Es un cambio muy radical, la verdad, el que hace. Entonces por fin entiende, ya por fin se cae el velo, por decirlo de alguna manera, de lo que ha sucedido en este libro. La verdad es que, a ver, me lo dice aquí, que llevaba mucho tiempo descatalogada y la publicamos ahora en castellano recuperando la espléndida traducción de Juan Luis Abollado. ¿De acuerdo? Porque la traducción del ruso es de Juan Luis Abollado. La verdad es que es un libro que se lee rapidísimo y es muy bueno. Muy bueno porque se ve la verdad de la psicología, el punto de vista psicológico de una persona que realmente piensa solamente en sí mismo, que es muy egoísta, muy egocéntrico, hipocondríaco, y ve el punto de vista de una mujer sola que no tiene ayuda, que no la entienden, que no la comprenden, que hace lo que tiene que hacer sí o sí porque realmente la están obligando, que no tiene ningún tipo de experiencia y que no la ayudan. Entonces es un libro bastante interesante. Otro libro que me leí fue El sepulturero y la tierra negra. El libro que anterior a este, el libro del sepulturero, es el libro que ya me lo leí en su momento, está por ahí la reseña, y mientras que en el libro del sepulturero me quedé un poco flojilla porque era muy introductorio de todos los actores que interpretan aquí su papel, pues este sin embargo me ha encantado, pero también me ha encantado, aparte de porque ya no es tan introductorio y porque conozco a todos los protagonistas, porque se basa en temas de Egipto y yo soy una fanática de los temas egipcios. Entonces suceden una serie de muertes, ¿de acuerdo? De unos antiguos arqueólogos que se encargaban de descubrir unas tumbas de unos faraones y se piensan que es una posible maldición. Entonces cuando sucede una de las muertes, pues ya va el inspector
¿cómo se llama? Dios mío. El inspector Leopold von Herfeld, que es el encargado del caso, para ver si es una maldición o si realmente lo que ha habido se han sido unos asesinatos. Se mete muchísimo en el tema egiptológico, se mete en una época en la que se llevaba a Egipto en la vestimenta, se llevaba en la casa de decoración, estaba de moda ir a Egipto por luna de miel y por todo, traerse recuerdos de allí, que realmente esos recuerdos son obras de arte que no tenían que haber salido de Egipto. Es muy interesante. Y además, aparte, está la figura del sepulturero, que se llama Agustín Rothmayer, que a mí me gusta muchísimo, porque no es un sepulturero normal que se encargue de abrir las zanjas y meter al ataúd y cerrar las zanjas, sino que estudia. Entonces es un sepulturero al que recurrir cuando tienes alguna duda de las muchas que tiene el inspector. Y entonces es un protagonista más, que con él vive una niña pequeña también. Bueno, se resuelven muchas cosas aquí. También tenemos a otra protagonista, que es la chica que se encarga de hacer la fotografía de la policía, de los casos criminales, que también tiene una especie de medio relación con Leopold von Herfeld, ¿de acuerdo? Y es muy interesante. Este, súper recomendable. Tiene unas 500 páginas, 513 páginas, pero se beben, son muy rápidos de leer. Y lo último que me he leído ha sido de Helen Simonson, de editorial Suma de Letras, El verano antes de la guerra. Y este verano antes de la guerra es Beatriz Nash, es una chica que va a dar unas clases de latín a unos niños, a un colegio, y a unos niños también que lo necesitan, a casa de una persona adinerada, que es la que da, pues se considera que es muy moderna, y entonces opina que es muy importante que los niños reciban también educación no solo de hombres, sino también de mujeres, y que las mujeres pues están también para dar clase, no solamente para estar en casa. Entonces hay muchas conversaciones, hay muchos rifirrafes de esas conversaciones más picarescas que hay entre dos hermanos, dos primos, precisamente de donde vive esta chica, ¿de acuerdo? Es muy buen rollo el que tienen todo el tiempo, pues eso, estar con comidas, cenas, fiestas, en la época pues de los años 20, años 30, bueno, años 30, justo antes de la guerra realmente, porque luego la otra parte del libro es ya cuando entra la guerra, bueno, antes de la guerra realmente, cuando se están preparando para lo que va a ocurrir y que ya se ven venir la desgracia de lo que va a empezar, y luego ya nos metemos ya en la guerra en sí y las diferencias de cómo era el antes y cómo era el después de las mismas personas, o algunas de las personas que ya, algunas otras que fallecieron en la guerra, cómo se les echa de menos. Es un libro pues muy bucólico, es un libro entrañable. A mí me ha gustado. Al principio no me gustaba mucho, al principio, porque es muy detallado, muy detallado. O sea, vamos a ver, fulanita vestía con un traje rojo con pinturitas verdes que hacían en la cabecita de un cerdito, y luego tenía volantes a través de color de bichí, de color blanco y amarillo y rosa, por ejemplo. Entonces a mí que tanta descripción, al principio me agotaba un poquito, pero luego ya cambió el ritmo y ya no he metido tanta descripción, ¿de acuerdo? Y estos son los que me llevo leídos hasta ahora. Los del otro lado, los que me leí el otro día y descargué, y luego pues estos que os estoy diciendo ahora. Ahora no sé qué libro me voy a leer. Tengo varios, bueno, varios. Tengo una barbaridad en pendientes. Pero vamos, que seguiré leyendo y seguiré subiendo cuando me los haya terminado. Y mientras tanto sigo comprando Sanderson, por supuesto, que se no se quita de medio y me ralentiza bastante las lecturas, pero es que es muy interesante. Muy bien, pues seguid disfrutando del verano, pasadlo muy bien. Si me queréis hacer algún comentario me lo hacéis de abajo aquí en la cajita, y luego si queréis suscribiros le dais a suscribiros, le dais a la manita arriba, y nada, feliz verano.
Ya nos continuamos viendo, ¿de acuerdo? Venga, leed mucho.